ser el primer paso de un ambicioso proyecto que creemos será del interés del ámbito de la antropometría y también del ámbito clínico. Pero como que su contenido puede ser o será potencialmente polémico, déjame ser realista, es muy polémico, requiere un prólogo para contextualizar. En el ámbito de la vida y especialmente en el científico hay una frase muy conocida que nos hace frenar el espíritu y la motivación y el análisis crítico, especialmente en jóvenes investigadores. Pero como que yo no soy joven, cronológicamente, biológicamente, sí. Y siempre me ha gustado ser abogado del diablo. Mi ídolo es el filósofo francés René Descartes, con su famosa frase je pense, je suis, que en latín es cogito ergo sum, y que en colombiano pienso luego existo. Esto me motivó en su día también a pensar en la posibilidad de meterme en el peligroso ámbito de la crítica de valores y teorías ya establecidas. Por esta razón voy a presentarles un enfoque narrativo estructurado, eso sí, en una lógica científica. Ya estabilizo la transmisión, estoy conectando aquí para no descargarme. A ver hasta qué punto todo lo que está establecido también puede ser criticable. En el ámbito de la valoración corporal, ustedes saben que hay incontables que se van conectando pueden ir compartiendo de la masa grasa. Muchas, no demasiadas, para la predicción de la masa muscular, y solamente 6 validadas por cadáveres para estimar la masa esquelética ósea. No vamos a discutir aquí ahora de momento cuál de estas es la más válida, todos ustedes las conocen, pero he dicho 6. ¿Cuál es la sexta? Pues una muy poco conocida en nuestro ámbito, pero que es muy utilizada en el ámbito clínico, en oncología, para dosificar la radiación de los enfermos. ¿Cuál de ellas es la más válida? Pues, a priori lo tenemos muy fácil nosotros, porque todos nosotros somos conscientes y conocemos el famoso estudio de cadáveres de Bruselas. Señores, quien no conoce la historia poco puede hacer en el presente y menos intuir el futuro. En este estudio, que no vamos a entrar en detalles por mor del tiempo, que dio paso a las famosas tesis doctorales de Donald Greenwater y Alan Martin, y posteriormente las tesis conocidas ya de Marshall Jones y David Kerr, y la no tan conocida de Janssen. Ese estudio, lo que es sí importante recordar y constatar son los resultados finales. Me voy a centrar lógicamente en lo que estamos discutiendo, lo que vamos a proponer, que es la masa ósea. Recuerden ustedes, aquí está muy claro, 1,4.3 para los equecitos, perdonen la palabra, del estudio de cadáveres de Bruselas, y 1,2.6 para las señoras. Una edad media de 65 años. Repito, 1,4.3, 1,2.6. Recuérdenlo, por favor. El objetivo de esta presentación pues no puede ser otro que verificar la inconsistencia de los valores de masa esquelética o ósea reportados en muchos estudios biomédicos. Para ello voy a centrarme en un ejemplo solo, uno de los mejores estudios por su ambición metodológica, pretendía validar el método Kerr, y por el número y nivel de los deportistas estudiados. Eran deportistas cubanos. Miren ustedes el rango de los valores. 9. Vamos a verlo. Desde punto 9.45 a un rango máximo de 2.8%. Deportistas de alto nivel cubanos. En las mujeres, pues más de lo mismo. Un rango de 9.02 a un máximo de 1.7. Deportistas cubanos. Tengo que repetir que los
cadáveres de Bruselas eran 1,4.3 y 1,2.6? Pues sí, porque el método que hemos seguido para constatar esta inconsistencia es una revisión sistemática bajo la estructura del prisma, una estrategia basada en PubMed y Scopus y un criterio de legibilidad fundamental en las palabras clave y conceptos, estudios de cadáveres humanos con cuantificación de sus tejidos. Llegamos a revisar 106 estudios, algunos del siglo XIX, y nos quedamos con 20 estudios. De esos 20 estudios, por suerte, hay uno que resume claramente el state of the art, el estado de la cuestión de lo que estamos intentando demostrar. En este estudio, los protagonistas fueron los mismos del estudio de cadáveres de Bruselas, es decir, el profesor Clavis, Alan Martin, Martha Jones, etcétera, etcétera. Y en este estudio, además de los sujetos estudiados en el estudio de cadáveres de Bruselas, se añadieron estudios de cadáveres realizados posteriormente, los 3 de Janssen, los 3 de Martha Jones y algunos del siglo XIX. El resultado de estos 30 sujetos masculinos, 1,5.9, superior al estudio de cadáveres de Bruselas, porque añadieron algunos sujetos más jóvenes, entre comillas. En las mujeres, pues, más de lo mismo. De las 20 mujeres estudiadas, 13 de las cuales eran del estudio de Bruselas, los valores eran 1,3.2. Señores, las conclusiones no pueden ser más taxativas y evidentes. No podemos ya aceptar más de los valores que se reportan en muchos estudios inferiores a los reportados, a los constatados directamente por el estudio de cadáveres de Bruselas. Esto tiene una implicación en los estudios de sarcopenia y especialmente, lo que es más grave, en los estudios de sarcopenia, y estoy pensando en el famoso índice musculoesquelético. Pero bien, lo más grave es lo que puede ocurrir, o lo que está ocurriendo ya en el ámbito de la oncología, donde los pacientes reciben una radiación acorde con la valoración, con la estimación de su masa esquelética. De las 6 ecuaciones citadas, la más consistente con la realidad anatómica es la de Rocha-Van-Leeuwen, derivada, ¿por qué? Porque Rocha derivó su ecuación con jóvenes brasileños, nada más y nada menos con 2.500. Honor y gloria al doctor Rocha. Last but not least, no. Por último, pero más importante, ¿qué estamos esperando para diseñar y hacer más estudios de cadáveres? Nosotros en Barcelona, desde el Instituto Nacional de Educación Física y Deportes y desde la Facultad de Medicina, ya hemos empezado. Les presento a la doctora Aroa Casado, que liderará las inscripciones, a mi colega Alfredo Irurtia, un científico de primer nivel, y quien les habla intentará ayudar en lo posible. Permíteme presentarles un ejemplo de un case study. Una señora de 72 años, 48 kilos, su masa esquelética es de 1,7.6. En concreto, por favor, animémonos quiero insistir en la posibilidad de que algunas facultades, algunos centros biomédicos se unan a nosotros en lo que podríamos llamar Bones Project 2026. Permítame que mis últimas palabras sean en gratitud al doctor Luc Ross. Personalmente tuve el honor de ser uno de sus 100 centuriones y institucionalmente todos los que aquí estamos sabemos lo que le debemos. Muchas gracias y espero su crítica. Muchas gracias, doctor.
Jordi por su atención. Ahora vamos a continuar con el siguiente autor, Adrián Mateo Cajada de España, con el trabajo Analysis of Maturity Status in Anthropometric Variables as Predictors of Jumping Performance in Adolescents. Buenas tardes a todos. Reitero el agradecimiento al comité, tanto organizador como científico, por permitirme estar de nuevo aquí en esta sesión de comunicaciones orales. Hoy vengo a traer una ponencia un poquito más relacionada con el ámbito del rendimiento, en concreto el análisis del estado madurativo y de la variable antropométrica como predictoras del rendimiento en saltos en población adolescente. En este caso vengo representando al equipo de trabajo desde la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de Murcia. Represento en este caso a Victoria López del Bo, José Arturo Oraldes, Lucía Benzacano y a la doctora Raquel Vaquero Pimentola. La fuerza del miembro inferior es uno de los parámetros más utilizados a nivel de medición tanto en adolescentes como en población general, porque se relaciona con determinados parámetros de salud y de rendimiento. En concreto, en el ámbito de la salud encontramos que esa fuerza del miembro inferior se relaciona en gran medida con diferentes marcadores de riesgo cardiometabólico, y en el ámbito del rendimiento observamos que aquellas personas que presentan una mayor fuerza de este miembro inferior pues son más, o rinden mejor dicho, en disciplinas deportivas que incluyen fuerza, potencia, velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el ámbito de la evaluación de esta fuerza del miembro inferior, a nivel de los test de campo, hay dos test de salto que son muy utilizados porque son muy sencillos de utilizar y la validez y fiabilidad que reportan son muy altas, como son el CMJ, el salto con control de movimiento, o el Standing Broad Jump, también conocido como salto horizontal. ¿Qué ocurre con estos saltos? Que se han utilizado en numerosas baterías de condición física, sobre todo cuando se utilizan en población adolescente o de jóvenes adultos, como por ejemplo la batería Eurofit o Alpha Fitness, pero nos encontramos con la duda de qué factores son los más determinantes y que pueden influir considerablemente en el rendimiento en este tipo de pruebas de salto, y sobre todo en población adolescente, donde no está tan investigado. De hecho, se ha observado que en poblaciones adultas y de deportistas de alto rendimiento, tanto la talla como la longitud del miembro inferior, es decir, parámetros o variables estructurales, tienen una gran influencia sobre ese rendimiento en pruebas de salto, al igual que el desarrollo muscular y la acumulación de masa grasa de esa población que es medida. Sin embargo, como he dicho, en la población adolescente no hay tanta evidencia científica y la información que tenemos es más escasa, sobre todo cuando hablamos de variables de composición corporal y las más relacionadas con lo que es el perfil antropométrico. Además, hay un factor que es clave en la población adolescente, como es la pubertad y el estado madurativo. Evidentemente, es un factor que condiciona, puesto que, tal como explicaron en las ponencias de los días anteriores, el estado madurativo tiene un condicionante, y es que individuos con la misma edad cronológica pueden tener desarrollos musculares, óseos y a nivel de composición grasa totalmente diferentes. Entonces puede ser un factor que influya, pero no tenemos información, o no teníamos en este caso información al respecto de cómo podía influir este estado madurativo sobre el rendimiento en estas pruebas de salto. ¿Qué hicimos? Pues recopilamos una muestra bastante amplia de adolescentes, en concreto 2.599 adolescentes, evidentemente a lo largo de varios años. Una muestra bastante homogénea en cuanto a sexo, ya que tuvimos 1.286 hombres y 1.313 mujeres, y la edad media fue de 13,60 años, y todos estaban incluidos en ese abanico de 12 a 16 años, ya que era la edad de la Escuela de Educación Secundaria Obligatoria de España. En cuanto a las variables antropométricas que medimos masa corporal, talla y talla sentado. En pliegue fuimos a pliegue del tríceps, muslo y pierna, y en cuanto a perímetro incluimos brazos relajados, muslo y pierna. Las variables calculadas en base a estas variables antropométricas fueron masa muscular en base a Portman, masa grasa en base al Lauter, sumatorio de 3 pliegues y sumatorio de 3 perímetros corregidos, y luego calculamos el estado madurativo en base al PHV y a las ecuaciones de Mirwald, dándonos 3 grupos, evidentemente, tardío, temprano y on time, y luego en todas las variables, en el resto de las variables, mejor dicho, de antropométricas, hicimos una clasificación en base a los tertiles y dejamos un grupo que era bajo, medio y alto. En cuanto al rendimiento en saltos, se midieron CMJ y SBJ, se hicieron 2 repeticiones de cada uno de los test con un orden aleatorio, es decir, había adolescentes que hacían primero el SBJ y el CMJ y otros adolescentes que hacían el orden inverso. Se utilizó un calentamiento genérico para entrar en calor de la
de las estructuras principalmente implicadas en estos saltos. Luego se hizo un proceso de familiarización previo a la realización de los saltos y evidentemente las mediciones se hicieron post valoración antropométrica para evitar que hubiese una influencia de esos test en algunas de las variables antropométricas medidas. ¿Qué obtuvimos en los resultados? Pues si nos fijamos en esta tabla, vemos que variables como la talla, la masa muscular y el sumatorio de 3 perímetros corregidos, a mayor valor en esas variables, mayor rendimiento presentaban los adolescentes, tanto en CMJ y en SBJ. Si vemos en la parte derecha de la tabla, observamos que las diferencias eran principalmente entre el grupo de bajo rendimiento o de bajo valor en esas variables respecto al de valor moderado o valor alto, y en variables como la masa grasa y el sumatorio de 3 pliegues ocurría justo lo contrario. Aquellos que presentaban menores valores en estas variables rendían mejor en ambas pruebas de salto. En cuanto a la longitud del miembro inferior, nos encontramos algo similar, es decir, a mayor longitud del miembro inferior, mayor era el rendimiento en esas pruebas de salto, también con diferencias significativas, pero en el estado madurativo nos encontramos una cosa muy curiosa, que fue que los adolescentes que eran maduradores tardíos rendían peor en estas pruebas, pero los que eran on time o los que eran de maduración temprana no tenían diferencias entre sí. Entonces, pues, bueno, fue algo curioso y que nos interesaba destacar. En cuanto al rendimiento en CMJ y en SBJ, hicimos una regresión lineal para ver qué variables podían ser las más influyentes en cada uno de los saltos, y nos encontramos que en CMJ la masa muscular, la masa grasa, el sumatorio de 3 perímetros y el estado madurativo podían representar casi o ser capaces de predecir el 35% casi del rendimiento, mientras que en el SBJ la talla, el estado madurativo, la masa grasa y la masa muscular podían predecir aproximadamente el 25% de ese rendimiento. Entonces, a nivel de conclusiones generales, observamos que el estado madurativo y la composición corporal a nivel antropométrico, principalmente masa muscular y masa grasa, son herramientas de relevancia para predecir el rendimiento en estos saltos, aunque evidentemente el proceso madurativo y el crecimiento natural influyen, y evidentemente este estudio lo que ofrece son modelos predictivos del rendimiento en el salto atendiendo estas variables antropométricas que hemos mencionado. Hay que tener cuidado y ser cautelosos porque hay una serie de limitaciones. Una de ellas podrían ser los extremos de edad a la hora de utilizar las ecuaciones de maduración, porque sabemos que tanto en los extremos superior como inferior, pues bueno, hay que ser muy cautelosos con la fórmula de maduración. Y luego el dimorfismo sexual es una cuestión muy interesante que, como podrán observar, no se ha introducido en los resultados del estudio, pero sí que es una cuestión que es de gran relevancia, porque en la etapa adolescente se ha observado que hay diferencias muy marcadas, tanto a nivel de práctica de actividad física, como a nivel de composición corporal, como a nivel de rendimiento físico. Entonces no quería dejar de enseñarles un estudio que nos han publicado hace muy poquito, en el cual tienen ahí el código QR, en el que se observaron esas diferencias a nivel de dimorfismo sexual en ese rendimiento en salto. ¿Qué observamos en este estudio principalmente? Que los varones mostraban un mayor rendimiento en salto, y había sobre todo una relación más estrecha entre la potencia desarrollada en ese salto y sus cambios a nivel biológico y cambios estructurales. Luego en varones la mayor talla, longitud de pierna y maduración temprana se asociaban con un mayor rendimiento, pero presentar una menor masa grasa fue el factor más determinante en ese rendimiento en salto. En mujeres, en este caso, tanto las variables estructurales como el estado madurativo no tenían tanta influencia o era más limitada, y evidentemente ese estado madurativo y las variables antropométricas, como han podido ver en los resultados presentados, como en este estudio que les presento ahora, solo explican una parte del rendimiento, es decir, hay otras variables que también son de gran relevancia que todavía quedan por estudiar. Aún así, si tuviese que darle una recomendación y una aplicación práctica de este estudio, les diría que el CMJ es más sensible a esas diferencias morfológicas y madurativas, sobre todo en los varones, y que el SBJ ofrece una mayor estabilidad y una consistencia a través de las diferentes etapas de maduración, tanto en hombres como en mujeres. Por tanto, si tuviese que utilizar un test en clase de educación física o para valorar a adolescentes, quizá me decantaría por el SBJ porque no se ve tan alterado por esa variable. Y sin más, espero que les haya gustado. Agradecemos al doctor Tejada. Ahora invitamos al autor David Romero García de España con el trabajo Hydration Status and Fluid Intake Habits Among Semi-Professional Women's Handball Players as Descriptive Study. Buenas. Nada, lo primero, y me sumo también a los agradecimientos de mis compañeros, agradecer al comité directivo como organizador, como científico, por aceptar esta publicación, porque para mí pues también estar aquí delante de tanta gente pues también
así pues darle las gracias a los alumnos Dani Terán, Sergio Alonso, María Ramiro y José Vero, y también pues obviamente a los directores de tesis final que os sonarán, que son José Miguel Martínez Sanz, el doctor José Miguel Martínez Sanz y la doctora Raquel Vaquero. Y bueno, simplemente, bueno, yo soy David, como ha presentado la compañera, y simplemente os vengo a hablar sobre el título de este estudio, que es el estado de hidratación y hábitos de ingesta de líquido en jugadoras de balonmano semiprofesionales, básicamente un estudio descriptivo para situar un poco la muestra. Respecto a, para situaros un poco en contexto, y como ya pues, todos conocemos, pues, durante la práctica deportiva se producen pues, una pérdida de líquidos debido a su duración, y que esto, en la gran mayoría de los casos, provoca que empiece un proceso de deshidratación. Normalmente este proceso de deshidratación, a medida que va avanzando, pues, puede empeorar el rendimiento, lo que implica pues, normalmente un efecto negativo en el propio rendimiento deportivo. En el contexto del balonmano, el cual, para quien no lo conozca, pues es un deporte de equipo en el cual es un deporte de equipo de alta intensidad, en el cual se van intercalando acciones repetitivas de alta intensidad con acciones de baja intensidad que sirven como periodos de recuperación. Más entrando un poquito en detalle en este contexto del estado de hidratación, básicamente nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de estudios analizan el estado de hidratación en jugadores de balonmano, jugadores de sexo masculino, mientras que no se pueden extrapolar a jugadoras de sexo femenino, porque básicamente pues, necesitan, las recomendaciones son distintas. Entonces, pues también nos ha gustado poner el foco en concreto en este tipo de población. Por tanto, pues el objetivo de este estudio es evaluar el estado de hidratación de las jugadoras de balonmano semiprofesionales, así como sus hábitos de ingesta de líquidos para determinar si cumplen o no con las recomendaciones de ingesta recomendadas. Para ello, pues, hemos planteado un estudio descriptivo, observacional y de corte transversal con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Obviamente, pues, el estudio ha sido aceptado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Alicante. Además, pues, participaron 47 jugadoras de balonmano con una edad media de 22.8 años y con un peso medio de 68.2 kilogramos. Además, todas ellas participaban en las categorías de primera nacional o división de honor, que son las categorías de las más altas allí en España. Respecto a la evaluación, pues la evaluación se llevó a cabo durante la temporada de una temporada normal, pero en concreto en los meses de entre octubre y noviembre, con lo cual pues en España estamos en otoño. En cada gimnasio, mejor dicho en cada pabellón, porque lo que hacíamos era desplazarnos a esos pabellones para evaluar ese estado de hidratación, pues en cada pabellón, como hemos dicho antes, pues aspectos como la humedad del pabellón, la temperatura del pabellón influían en ese estado de hidratación, con lo cual lo que hacíamos era medir y apuntar, registrar esos valores. Luego también registramos la densidad específica de la orina, los cambios de masa corporal para ver cuánto pesaban antes y cuánto pesaban después del entrenamiento, y la ingesta de líquidos tanto 30-60 minutos previos como durante ese mismo entrenamiento. Y además, por último, pues también con estos datos también nos sirve para calcular lo que es la propia tasa de absorción. Luego todos estos datos nos sirvieron nos pasamos por SPSS y aplicamos estadística descriptiva, media, descripción estándar e intervalos de confianza. Entrando un poquito más en detalle sobre la metodología, pues la ingesta de líquidos de antes y durante el entrenamiento se comparó con sus correspondientes recomendaciones, ¿vale? Que sería la primera imagen de la izquierda. La gravedad específica de la orina, la cual pues, se mide con un refractómetro, se utilizó para clasificarlos en jugadoras bien hidratadas, con valores que estaban igual o menor a 1.020, jugadoras mínimamente deshidratadas, valores de densidad específica de orina entre 1.021 y 1.024, y deshidratadas completamente 1.025, igual o mayor a 1.025. Luego más cosas, los cambios de masa corporal simplemente nos sirvieron para analizar si luego cumplían o si llegaban a ese 2%, a ese umbral del 2%, para ver si realmente estaban deshidratadas, ¿vale? Ese peso tanto antes como después, y pues teniendo en cuenta el primer factor, el de ingesta de líquidos tanto durante como los cambios de peso corporal, pues nos sirven para estimar la propia tasa de sudoración. Respecto a los resultados,
a unos resultados más descriptivos de la muestra, pues simplemente comentar que las jugadoras entrenaban de media aproximadamente casi 7 horas a la semana, repartidas en casi 3 días y medio, como 4 días, más el partido del fin de semana, ¿vale? Además comentar que todas ellas llevaban por lo menos compitiendo en ese nivel durante como mínimo 6 años. Respecto a la media de temperatura y humedad que registramos en los pabellones, tenemos una media de temperatura de 19,6 grados y una media de humedad del 42,21% respectivamente. Respecto a los resultados que hemos encontrado, pues que la ingesta de líquidos durante el entrenamiento se encuentra entre aproximadamente unos 320 mililitros, es la ingesta de líquidos previos al entrenamiento, ¿vale? Y durante el entrenamiento nos hemos encontrado una ingesta de líquidos de casi aproximadamente unos 350 mililitros durante el entrenamiento, ¿de acuerdo? Y como hemos visto al compararlos con las recomendaciones, que realmente antes del entrenamiento no cumplían con las recomendaciones, sin embargo, sigue cumpliendo las recomendaciones de ingesta durante el entrenamiento, ¿vale? Es decir, que cuando hemos comparado, antes las jugadoras llegaban sin cumplir esas recomendaciones para intentar que no llegasen deshidratadas, pero luego en cambio durante el entrenamiento esa ingesta intra-ejercicio sí que la cumplía. La pérdida de masa corporal fue del 1% y la tasa de sudoración fue de 6,2 mililitros por minuto. Por tanto, ya entrando un poquito en las conclusiones, pues las jugadoras de balonmano nos hemos dado cuenta de que no acuden a las sesiones de entrenamiento lo suficientemente hidratadas, ¿vale? Según las recomendaciones oficiales en las que nos hemos guiado. Sin embargo, pues durante las sesiones de entrenamiento sí que cumplen esas recomendaciones. Como resultado que hemos encontrado, porque al final las jugadoras no llegan a ese 2% de deshidratación, que es, como conoceréis, pues es ese umbral que marca cuando ya empiezas el proceso de deshidratación. Y luego ya también hemos analizado, que como conclusión también, que en estudios anteriores se han analizado datos parecidos, pero en otra situación, que es durante un partido, y pues obviamente hay bastantes diferencias debido seguramente a que durante un partido, a nivel de la intensidad y demás, pues es más intenso, por lo cual la tasa de sudoración era más elevada. Por tanto, pues como para una pequeña reflexión, pues es importante ya no solo analizar, independientemente del deporte, pues ya no solo analizar o calcular esa tasa de sudoración en los entrenamientos, sino también aprovechar para estimar la tasa de sudoración durante los partidos para que sea lo más representativo posible. Y luego ya, pues como limitaciones, pues remarcar que sobre todo el tamaño menstrual, y también que pues tener en cuenta que al final es un estudio descriptivo, pero transversal, por lo cual pues tampoco se puede extrapolar y demás, ¿vale? Y muchas gracias. Muchas gracias al doctor García. Ahora continuamos con el doctor Iván Castro de México, con el trabajo Absolute Anthropometric Indices as Correlates of Physical Performance in Boxers, an Exploratory Study. Vamos a continuar con la presentación, con el trabajo del doctor José Miguel Martínez Sanz, en vista de que aquí no está Iván Castro. El trabajo del doctor José Miguel Martínez de España es Pre-Exercise Hydration Status, Fluid Balance and Sweat Break in National Level Male Handball Players during a Standard Training. Bueno, muchas gracias de nuevo por la presentación y estamos de nuevo aquí con todos y todas ustedes. Vamos a dejar una comunicación despacio, pero bueno, de mi compañero David a mí, él ha presentado los datos que habíamos recopilado sobre jugadoras de balonmano, y en este caso presentamos los datos recopilados durante todo ese estudio, durante toda la recogida de datos en jugadores de balonmano.
como hemos estado explicando anteriormente, el balonmano en sí conlleva varias repeticiones de sprint, muchos cambios de frecuencia a la hora del movimiento de ir de un lado a otro del campo, y que también incluye un contacto físico. Esto también lleva a aumentar o provocar posible deshidratación o pérdida de peso a través de la tasa de sudoración. Incluso la valoración del estado de hidratación previo de cómo llegan antes del entrenamiento, antes de la competición, también puede influir en cómo se van a desenvolver durante esos entrenamientos, durante la propia competición. Al final, la deshidratación ya está bastante evaluada, en que puede influir tanto en la concentración, en la precisión técnica, en el rendimiento físico, y esto también nos lleva a plantear que la mayoría de los estudios estaban realizados en hombres, pero sobre todo en otros deportes de equipo. Había algunos realizados en deportistas de balonmano, jugadores de balonmano, pero más a nivel internacional o cohortes de amateur. Y esto nos lleva a plantear de qué pasa con los jugadores de balonmano nacionales. Por ello, el objetivo del estudio era evaluar el balance de fluidos o la tasa de sudoración en jugadores nacionales de balonmano durante un entrenamiento estable. Este estudio también es un estudio descriptivo cuya muestra fue seleccionada por conveniencia entre los diferentes equipos de balonmano de la provincia de Alicante, al sureste de España. En total teníamos una N de 76 jugadores con una media de 20 años, una altura de unos 75.5 centímetros y un peso de 70,5 kilogramos. La evaluación se realizó en un entrenamiento estándar durante los meses de noviembre y octubre, que correspondía más o menos a unos 90 minutos de duración. La temperatura o las condiciones ambientales eran 19,6 grados dentro de indoor y un 42,2% de humedad relativa. Y el procedimiento, el protocolo, como muchos de vosotros podéis conocer si lo habéis realizado esta evaluación en los deportistas, es realizar previo al ejercicio una micción y poder evaluar mediante el refractómetro la gravedad específica de la orina para poder clasificar en hidratado, poco hidratado o severamente deshidratado. También el peso de antes y el peso posterior para poder calcular la diferencia de peso, porcentaje de pérdida de peso corporal, así como la tasa de sudoración. Para poder calcular esa tasa de sudoración durante el entrenamiento, instruimos a todos los jugadores a que si necesitaban volver a rellenar su bidón de agua, no lo tenían que comunicar. Todos tenían un bidón estandarizado de unos 500 mililitros y si se acababa teníamos que volver a rellenarlo, volver a pesarlo para poder protocolizar todo lo que estaban ingiriendo. En este caso solo fue en una medición durante los meses de noviembre y diciembre en equipos de Primera Nacional, como he comentado también como pasaba en el equipo femenino. Y los principales resultados pues, son de esperar, que son muy similares también a la parte femenina, pero llegaban deshidratados, es decir, el 63,2% empezaban, según la gravedad específica de la orina, el entrenamiento en estado de deshidratación. Además, su ingesta media durante las 24 horas previas era en torno a 2,58 litros, donde el 44,7% solían ingerir unos 500 mililitros la hora previa al entrenamiento. Si no saben, esto también es importante recopilarlo debido a que la ingesta se recomienda una ingesta promedio de 500 mililitros la hora previa. A veces hay algunas recomendaciones de que hasta dos previas, entre 500 mililitros y 1000 mililitros las horas previas, para poder mejorar o llegar con un estado de hidratación óptimo o mejor para realizar el entrenamiento. Otra de las cuestiones que encontrábamos con el rango mínimo de llegar a unos 400 mililitros de ingesta de líquidos a la hora es que el promedio era 465,3 mililitros hora, lo cual podemos decir que todos los jugadores en media podían alcanzar esta recomendación, pero si nos vamos a analizar de manera individual, sí que observamos que casi la mitad, o por decirlo exacto, 48,7%, no llegaban a ingerir esos 400 mililitros como promedio
al agua. Lo que también nos da a valorar que bueno, pues hay algunos deportistas que están más acostumbrados a ingerir más cantidad de líquido y otros que apenas beben o porque no están acostumbrados, no lo han protocolizado, no tienen esa sensación de sed o directamente que nos pasaba o que habíamos visto que no llevaban el agua para beber. De hecho, para poder realizar mejor la prueba y valorar esto, tuvimos en cuenta en llevarnos nosotros los bidones, llevarnos nosotros el agua, porque nos dimos cuenta en algunas de las mediciones o veíamos por la experiencia que habíamos tenido anteriormente que en algunas de las mediciones los jugadores o las jugadoras, en este caso las jugadoras, no traían nada para beber durante los entrenamientos. A nivel de tasa de saturación, una media de 7,1 mililitros minuto, lo que da son unos 450, una tasa de saturación de 450 mililitros a la hora. Es una tasa de saturación, puede ser baja o normal, en este caso al haber medido en una estación de invierno, al haber medido en noviembre y diciembre. Y lo bueno es que, o lo cierto es que la hidratación que estaban llevando hizo o podía influir en que la pérdida de peso o los cambios de peso corporal no sobrepasaban el 0,25%, es decir, estaban por debajo del 2% límite que se considera o que la bibliografía científica considera como límite para poder influir en detrimento del rendimiento. Hay que destacar estas limitaciones como la base del estudio observacional, también el monitoreo interno que se está llevando, que se lleva a cabo en los jugadores para poder hacer la recopilación de los datos. Y otra de las cosas que podemos destacar es que la mayoría de los jugadores que habíamos evaluado de los equipos no estaban, como había mencionado anteriormente, no estaban asesorados o acostumbrados a realizar la ingesta de líquidos, igual que valorar aspectos de su alimentación, etc. Porque el asesoramiento dietético-nutricional que suele hacer un dietista nutricionista en España generalmente suele estar más presente en equipos de fútbol y otros equipos minoritarios o otros equipos minoritarios de equipo. Esta figura no está tan presente y es muy probable que también influya en este aspecto. Por tanto, ¿qué destacamos positivamente? Que la ingesta de líquidos que estaban realizando durante el entrenamiento nos llevaba a que no alcanzaran ese umbral o ese límite del 2% que puede influir en el rendimiento deportivo, pero previamente al entrenamiento sí que llegaban con una, según la gravedad específica de la orina, con un estado de deshidratación, lo que también nos lleva a recomendar esa revisión o monitoreo sistemático que se puede hacer no solo en invierno, falta en verano o en algunos cambios donde van modificando las estaciones o cambios de temperatura a nivel global o diferentes tipos de entrenamientos, igual que los partidos que tampoco se llegó a realizar, para poder ajustar de manera individualizada y grupal las estrategias de hidratación correctas. Y simplemente para finalizar, agradezco a los deportistas, a los clubes, como comentaba el compañero el doctor David, esto forma parte de su tesis doctoral, son datos pendientes de publicar, y siempre es importante tener en cuenta todas las herramientas que se pueden utilizar para la evaluación del estado de hidratación en los deportistas, porque bueno, siempre podemos utilizar unas u otras, no hay un gol estándar y todos los instrumentos que puedan ser de utilidad siempre nos van a aportar algo de información para conectarnos entre sí. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Martínez por estar listo para compartir su trabajo con nosotros. Ahora continuamos con Claudia Maceroni, de Argentina. Ella es la autora del trabajo Protocol for Anthropometric and Body Composition Assessment in Child Undernutrition, a review and consensus document of the International Society for the Advancement of Anthropometry, ISAC. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Claudia Maceroni y quiero especialmente agradecer al comité organizador como al comité científico por permitirme estar aquí, como también un especial agradecimiento al comité ejecutivo por haber tenido esta iniciativa de poder llevar a cabo los proyectos especiales del que estoy a cargo de nutrición infantil
infantil. Y un especial agradecimiento también al equipo que forma este grupo de desnutrición infantil con 3 integrantes de México, una integrante de España y otro integrante de Hong Kong con residencia en UK. Este proyecto fue financiado por ISAC, entonces es un especial también agradecimiento a ello. Cuando nosotros empezamos a leer los artículos relacionados a desnutrición, encontramos un gran compromiso, leyendo las cifras, la cantidad de millones de niños que tienen deficiencia de macronutrientes, y entre ellos aquellos muertes que se pueden ser prevenidas, especialmente porque el 50% de esas muertes están relacionadas a temas de desnutrición. El objetivo de este trabajo es poder determinar las variables antropométricas para cada grupo de edad establecido, como también las adaptaciones de los materiales en cada caso, materiales antropométricos. La metodología se ha convocado a todos los integrantes a ISAC a participar, todos los integrantes de ISAC para participar en este proyecto. Han enviado los currículums a aquellos que han querido participar, y se ha seleccionado a los profesionales que tienen experiencia en el campo y se dedican a esto. Nos hemos reunido mensualmente por un tiempo casi de un año de manera online, y luego de hacer la búsqueda de la base de datos encontramos más de 1.500 artículos, de los que fueron seleccionados 263, y hemos establecido una división en cuanto a grupos de edad de 0 a 12 meses el primer grupo, el segundo grupo de 3 a 36 meses, el tercer grupo de 3 años a 5 años y 11 meses, el cuarto grupo de 6 a 12 años, con también una división no categórica, pero sí importante en cuanto a identificar a niños que ya están dentro de un hospital y están diagnosticados, a aquellos niños que están en las escuelas donde los docentes y todos los profesionales que conviven con ellos conocen que tienen deficiencias de macronutrientes, pero no están realmente diagnosticados en desnutrición. Los resultados tienen que ver con las consideraciones éticas y adopciones del protocolo, con un consentimiento informado por parte, obviamente, de los padres o los tutores legales, como dignidad y privacidad de los niños, adaptaciones a las condiciones clínicas, entrenamiento a todo el personal, como también confidencialidad, el niño está sobre todas las cosas, y las adaptaciones al equipo antropométrico. En cuanto a los resultados, tenemos muchas tablas de las que no podemos presentar en este momento por falta de tiempo, pero les presento la tabla del primer grupo de 0 a 12 años, con aquellos niños donde consideramos las medidas antropométricas para el grupo del grupo número 1, de masa corporal, 0 a 12 meses. de talla de los... me sale esquinfol, pero no, es los pliegues del tríceps y los pliegues subescapular, y de los perímetros de la cabeza y el perímetro del brazo relajado con sus indicadores correspondientes. Para comparar, por ejemplo, del otro grupo, que son niños que ya están hospitalizados, del mismo grupo de edad, de 0 a 12 meses, por ejemplo, hemos retirado algunas variables antropométricas, entre ellos no realizar pliegues, y mantener el perímetro de la cabeza, pero no el perímetro del brazo relajado. En cuanto a las conclusiones, la evaluación antropométrica debe ser un proceso muy sencillo en todos los casos para aplicar. Las condiciones clínicas deben ser muy bien estudiadas, porque lo más importante es cuidar al niño, porque podemos tener casos de edema. El personal sanitario debe estar muy bien informado para todas estas condiciones, y una formación especializada de cómo, cuándo y qué medir, y consideraciones, adaptaciones éticas y metodológicas, como también considerar todas las enfermedades clínicas. Les agradezco infinitamente al grupo de ISAC por ser parte de este equipo. Si quieren, pueden visitar la revista de ISAC en
en ese link que ahí ofrezco, como también el código de barra, para que puedan leer el artículo. Me gustaría trabajar con todas las personas que puedan aplicar este consenso y poder continuar trabajando en el campo real. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Mazzelloni. Ahora invitamos al doctor Masaharu Kagawa con el trabajo Anthropometric Characteristics of Japanese Elite para Powerlifters.